¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo de Cristo. Amor y fe. ¿Y los niños? ¿Los niños? Bendito su nombre. Esa es la parte donde más me gusta llegar, amén. Porque es que mis niños siempre están más firmes en la palabra. Mire, cuando comenzamos, Dios los bendiga, iglesia. ¿Cómo está el pueblo de Cristo? En victoria. Estamos gozosos. Bendecimos al Señor por toda su gracia. Dígale a su hermano que está al lado, sonría, que Jesús le ama. Yo quiero, bendito sea su nombre, aleluya, bendecir la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es un gozo para nosotros, bendito sea el Señor, estar en este lugar. Hoy comenzamos quizás una nueva faceta. De pronto estamos ensayando, si el Señor nos permite, que a través del canal que el Señor nos ha permitido abrir en YouTube, muchas personas que nos siguen, a las cuales estamos enviando las predicaciones en cualquier parte del mundo, puedan también acompañarnos, puedan vernos y puedan ser bendecidos. Bendecimos la iglesia de Berlín también, que nuestros hermanos nos visitan también de Berlín, siempre están atentos allá, y queremos también que el Señor nos permita que ellos no se pierdan absolutamente nada de lo que el Señor nos tiene aquí de alimento, amén. También bendigo a los hermanos que nos visitan por primera vez, bienvenidas, aleluya, a esta familia, a esta congregación que el Señor con mucho amor nos permite acogerles, y esperamos que también se sientan acogidos, amén. Bendito sea el Señor, Dios es bueno, ¿cierto que sí? Aquí nos damos cuenta de que desde el comienzo el Señor nos va dando alimento, solamente alimento, pura palabra, bendito sea el Señor. Y esto es algo que ustedes y yo tenemos que agradecerle a Dios. Quizás hay momentos, hay iglesias, hay congregaciones en los cuales nosotros hemos estado donde todo es limitado, el tiempo es limitado. Usted tiene 5 minutos para tal cosa, usted tiene 10 minutos para tal otra. Las palabras suyas solamente son 3 minutos y los anuncios solamente 1 minuto. Entonces, tantas de estas cosas que en algún momento manejamos como protocolos, y no son malos los protocolos, porque Dios es un Dios de orden, ¿cierto que sí? Pero dentro de ese orden el Espíritu Santo de Dios hace como Él quiere, y ustedes y yo nos dejamos guiar simplemente del Espíritu Santo de Dios para que sea hecho conforme a su palabra, conforme a su voluntad, amén. Acuérdense que la palabra del Señor dice que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Entonces no solamente va a ser buena, agradable y perfecta para Él, porque Él está muy bien, hermano. La voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta para ti. Aunque tú en estos momentos quizás pases una situación difícil en aflicción, aunque tú quizás no entiendas el plan de Dios en tu vida, aunque quizás tú estés pasando por muchos momentos o un determinado tiempo. Hay veces nosotros nos encontramos años pasando situaciones difíciles. ¿Cuántos de nosotros somos exentos de eso? Que nos hemos pasado 5, 6, 7 años y Señor, ¿cuándo va a ser la obra en mi vida, Señor? ¿Cuándo va a ser el momento? Pues ahí nosotros, la Escritura nos describe que los últimos van a ser primeros y los primeros van a ser últimos, porque todo va a depender del corazón de nosotros, iglesia. Todo va a depender de cómo tú y yo recibimos esa palabra, de cómo usted y yo permitimos que lo que siembra el Señor, usted, hermano mío, lo toma, lo cobija, lo abraza y dice: ningún ave del cielo, rapiña, cuervo, como se llame, animal inmundo, va a robarme esta semilla. Amén. Lo que nos está explicando nuestro hermano Fabricio, bendito sea su nombre, es algo que usted y yo necesitamos realmente atesorarlo en el corazón. Hermano, cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, hermano mío, aleluya, esta es una iglesia que ha entendido, aleluya, que los diezmos y las ofrendas no son solamente las cosas materiales que se puedan usted o las personas afuera entregarle a una congregación. Primeramente nosotros nos entregamos, porque cuando usted entiende que usted se entrega al Señor, entonces todo es de Él, amén. Y no quiero decir que porque tú te entregaste al Señor con todo lo que tú tienes, entonces vamos a ser los dueños de tu salario, vamos a ser los dueños de tus propiedades. No malentendamos esto, sino que usted ahora ya es libre, amén, es libre.
para usted poderse ofrendar y ofrendar lo que usted reconoce al Señor que tiene que darle. ¿Para qué? Para que Él siga bendiciendo lo que usted, el Señor, le permite trabajar. Porque hoy nosotros tenemos la fuerza de ir a trabajar, mañana nos pueden faltar. Pero lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Cierto que sí, el Señor nos enseñó a nosotros de que lo que usted siembra por género, eso mismo va a cosechar. Usted no siembra bananos para cosechar piñas. Hasta ahora no he visto eso. La ciencia quizás haya tratado de hacer muchísimas cosas porque siempre quiere transversar la palabra de Dios. Siempre quiere irse un poco más adelante sobre eso. Pero hasta ahora no. Usted siembra amor, va a tener amor. Siembras odio, vas a tener odio. Siembras desprecio, vas a tener desprecio. Siembras rencor, tendrás rencor. Pero si tú siembras paz, entonces tendrás la paz. Amén. Dios es bueno. Aleluya. A través de todo esto, vemos que hay un pueblo que ha pasado 40 años en el desierto. Cierto que sí, todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Cierto que sí, bendito sea su nombre. Un pueblo que pasó 40 años, no solamente porque el pueblo quiso pasar 40 años. Quizás el tiempo de recorrido era no solamente 11, 18 días. Pero por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía, por causa de su mal entendimiento, por causa de su ignorancia, por causa de esa oscuridad, por causa de esa tiniebla, entonces pasaron muchas cosas difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que Él sacó a este pueblo para afligirlo, para probarlo y para saber lo que ve en tu corazón. Entonces ahí tú puedes mira a tu hermano y dile: Señor te sacó del desierto, de Egipto, te sacó de allá de Egipto, de la esclavitud del pecado, para probarte, díselo. Dile: para afligirte. Hay poder en Cristo para saber qué hay en tu corazón. Y eso suena duro, ¿cierto que sí? Porque usted dice: ¿cómo así, Señor? Si en Cristo Jesús me dice que todo es bello, que todo va a ser cambiado, que yo vengo del reino de las tinieblas a su luz admirable. Pero lo que pasa es que dentro de ese proceso de la luz, que es tinieblas en muchas personas, ¿sí? Porque de hecho el Señor nos dice a nosotros: cuida que tu luz no sea en tinieblas. Mira, hoy el Señor me dio una palabra para que hablemos un poco sobre las tinieblas. Y de hecho el Señor, hoy yo me reía cuando me despierto y salimos de la casa y veo semejante neblina tan densa. Y yo dije: bendito sea su nombre. Estamos conectados, Rey, gracias, mi Rey. Bendito sea el Señor. Porque lo que usted está viendo aquí, usted mientras va caminando, usted alcanza a ver solamente una parte. Ya lo que está allá atrás usted no lo alcanza a ver después de determinados metros. Así es mientras usted vaya en el bus, así es mientras vas en el auto. Y yo veía, yo decía: Señor, tremendo. Porque una de las plagas que el Señor envió en el tiempo en el cual el Señor iba a libertar su pueblo fue la plaga de tinieblas. Y sobre este tema nosotros vamos a enfatizar un poco. No quiero extenderme mucho, aleluya, porque usted sabe que Dios es bueno y el Señor va a permitir que usted con 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 35, 40, 58, 80, 79, 500 versículos usted lo entienda hoy. Porque es horrible. Vamos a ver palabra. Necesitamos que el Señor nos alimente. Amén. Quiero que me acompañes, por favor, para que comencemos a la primera carta de Juan, capítulo 1. Y cuando tú tengas esa carta, bendito sea el Señor, primera de Juan, entonces tú me dices amén. Acuérdense que la primera carta de Juan está entre Génesis y Apocalipsis. Ahí la encontramos fácil. Su nombre es exaltado. Y leemos el versículo 5 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Diga conmigo: Dios es luz. Dios, dígale a su hermano: Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Bendito su nombre, exaltado sea.
Padre, en el nombre de Jesús te exaltamos, te adoramos, te glorificamos. Hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a tu congregación, que hables a nuestros hermanos que nos están viendo, aquellos que nos están escuchando. Bendecimos sus vidas, Señor. Hoy atamos nuestras vidas y las vidas de ellos a Jesucristo en el nombre de Jesús. Los atamos al reino de la luz, Señor, en el nombre de Jesús. Toda presencia maligna en esta hora, en este lugar, en el momento, en el lugar donde te encuentres ahora, en el nombre de Jesús, Rey eterno, ahora se desvanece, no tiene poder, no tiene autoridad, porque tú, Señor Padre, con tu palabra que es vida y ese espíritu, Señor, ahora los atamos, los reprendemos, los ligamos, los echamos fuera de las prisiones oscuras, mismos profundos, lugares donde jamás podrán salir, Señor, y están reservados para el día, Señor, de tu juicio. Gracias te damos, ahora te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos permita, Rey eterno, aleluya, ahora el entendimiento, Señor, la obediencia, Señor, el poder recibir, Señor, esta palabra que tú, Señor, siembras en esta hora, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice, amén. Dale palmas a aquel que vive, iglesia. Dice Juan el apóstol que Dios es luz, y Él nos comienza a nosotros desde los versículos anteriores a hablar lo que era desde el principio, lo que se había oído, lo que los ojos habían visto, lo que los ojos habían contemplado. Todo era el verbo de vida. De hecho, desde Génesis 1, el Señor nos ha permitido a través del siervo Fabricio volver a repasar lo que el Señor nos ha dicho, que Él separó la luz de las tinieblas. ¿Cierto que sí? Desde un comienzo el Señor hizo la luz y había solamente tinieblas en todo lo que era el hemisferio de la tierra. Y Él comienza a separar la luz y comienza a separar las tinieblas. Entonces tú y yo somos llamados como personas que cuando recibimos a Cristo, el Señor nos traspasa, bendito sea su nombre, celestialmente, territorialmente, en una esfera que el hombre no puede comprender muy fácilmente, porque no le es revelado a todo el mundo. Amén. La Escritura dice que Jesucristo no vino para todo el mundo, sino para algunos. Amén. Él vino solamente a aquellos que le habían de recibir. Porque hay muchas personas que no le van a recibir. Hay muchas personas que tú quizás en su momento has podido pasar tiempo con ellos. Has podido quizás en muchos momentos adorar al Señor con ellos. Tú quizás en algunas veces has podido orar con ellos. Pero en muchos momentos también encontramos de que esas personas en cierto momento por la incredulidad, por el trato, por la situación difícil que se atraviesa en aquel desierto, se han quedado. Y muchos, bendito sea el Señor, que Él permita, porque es nuestra oración, que el Señor quite toda perturbación de espíritu de ellos, pero no es la voluntad nuestra, es la voluntad del Señor. Hay personas que se han metido muy fuerte con Dios. Y si nosotros hemos sido personas que nos hemos metido muy fuertes con el Señor, entonces por eso vivimos con nuestras vidas arrodilladas, rindiéndole la pleitesía, adorando y diciendo: Señor, no somos dignos, porque usted y yo no somos dignos de estar sentados escuchando su palabra. Ya nosotros somos, hermano, en este tiempo y desde muchos años atrás para nuestra vida, ya éramos merecedores del juicio. Ya era para que usted y yo estuviésemos, hermano, según el amor de Dios y según, hermano, su juicio, según, hermano, aleluya, esa misericordia. Ya usted, hermano, no, el Señor no había tenido que tener misericordia más. Entonces, como no somos merecedores, por eso el Señor, bendito sea el Rey de Reyes, entonces permitió que su Hijo amado hiciese una obra tan redentora que, como lo hablábamos anoche, el pastor Joan nos lo podía complementar, y es algo que para mí siempre ha estado en mi corazón. Usted a la final, hasta el día que sea el momento que estemos allá arriba, usted no va a saber cómo el Señor va a tener misericordia con muchas personas que se han metido con Él. Solamente allá nos vamos a dar cuenta. Quizás vas a encontrarte con personas que hablaron re mal de tu Dios, re mal de Jehová, que blasfemaron en muchas áreas al Hijo del Hombre, y allá los vas a ver. Porque quizás no blasfemaron en contra del Espíritu Santo de Dios,
porque ese sí es un pecado que es imperdonable en este siglo y en el venidero, dijo el Señor Jesús. Entonces, nosotros nos preguntamos muchas veces cómo es que nosotros, cuál es ese pecado que es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Bueno, es sencillo, hermano. Lo que usted, hermano mío, ahí mismo, dentro del contexto, el Señor te da la respuesta. Cuando usted le atribuye algo que es de Dios, se lo atribuyes al diablo, se lo atribuyes a Satanás. Entonces, eso es un pecado de blasfemia, y la blasfemia viene a través de la boca. No puede haber otra forma. Viene a través de que nosotros no gobernamos, como dice en Santiago 3, la lengua. Amén. Por eso necesitamos ser tratados por el Señor. Por eso tú y yo hemos sido pasados por un desierto. Por eso tú y yo hemos sido afligidos por el Señor. Por eso tú y yo, hermano mío, Él prueba lo que hay en nuestros corazones. ¿Cuál va a ser tu reacción cuando el Señor te manda el siervo de Dios, la sierva, y te dice una palabra de Él? ¿Cómo la vas a recibir? ¿Con gozo? ¿O la vas a recibir a regañadientas? ¿O vas a dar la espalda hacia esa palabra? Tantas cosas que usted y yo hemos podido experimentar porque hemos estado dentro de esas líneas, dentro de esos lugares. Nos hemos puesto en esas posiciones y no es fácil exactamente este camino, pero es el único camino que nos lleva realmente a la salvación. No hay otro. La puerta se pone cada vez más estrecha. El camino está cada vez más angosto. ¿Por qué? Porque la santidad nos cuesta más, porque la maldad cada vez aumenta más. Y porque usted está viendo lo que pasa en el mundo, que hermano, cada vez hay menos lugares donde usted puede empezar a adorar al Señor con toda la libertad que usted y yo lo adoramos todavía en este país. Hay países donde se está prohibiendo por todo lado que se adore a Jesús. Hay países donde se está prohibiendo que haya una Biblia. Por eso hay que atesorarla en el corazón. Por eso, hermano mío, aleluya, es que usted no puede, hermano, cansarse de velar, hermano, de estar atento, de pasar tiempo con Dios, porque es la única forma en la cual el Espíritu Santo de Dios va a guiarte. Y esa forma en la cual tú te alimentas, hermano, va acompañada de una obediencia. Tienes que ir dirigiéndote de acuerdo a lo que el Señor en su palabra va dando a tu corazón, a tu mente, porque debemos ser guardados irreprensibles en alma, cuerpo y en espíritu. Amén. Entonces, mira, hay una confrontación en el libro de Éxodo fuerte, hermano. Es una de las batallas más grandes que nosotros podamos ver dentro de la Escritura, de los acontecimientos fuertes entre Jehová de los ejércitos y los dioses paganos sobre esta tierra. Amén. Era ese tiempo en el cual Moisés, el Señor lo llama y le permite que él vaya hacia su antigua familia, porque recuérdese que Moisés tenía como familia Egipto, el propio faraón, la propia hermana del faraón, fueron quienes lo criaron, fueron quienes lo doctrinaron, fueron quienes lo acogieron, ¿cierto que sí? Y en este momento, entonces, de Éxodo 3, que el Señor se le aparece, y en Éxodo 4 comienza el Señor a darle unas órdenes a Moisés. Pero Moisés tiene que pasar primero 40 años en el desierto, también igualmente siendo moldeado, él siendo tratado. Él tuvo que pasar pastoreando ovejitas. Bendito sea su nombre, cuando a él le habían enseñado también, hermano mío, que ser pastor de ovejas en Egipto era abominación. El Señor tenía que tratar con su vida de una manera tan intensa, de una manera tan fuerte, porque el llamado que él tenía también era un llamado, hermano, que no era cualquiera. Moisés, el hombre más manso, ¿cierto que sí? Y yo digo, ¿por qué uno nos hacemos la pregunta, pero cómo así que el hombre más manso? ¡Qué tremendo! Bendito sea el Señor. Ves que aguantarse 2 millones de personas que venían a traerle sus problemas, y que el problema no era que bendito sea su nombre. Mire, es difícil cuando usted, el Señor, nos manda a nosotros a dirigir un pueblo en la vida espiritual, y vienen los hermanos o vienen las personas y le dicen, mira, es que me miró mal la hermana, es que no me miró. Es que eso es algo fuerte, porque el Señor mismo nosotros nos ha encomendado una tarea de llevar a un pueblo a la salvación, hermano, y el pueblo está como un niño, y bendito sea su nombre, porque Él nos lo ha advertido, que estos son ovejas, somos ovejas.
Y la característica de la oveja, hermano. La iglesia sabe que esta característica son sordas, cierto que sí. A ellas, hermano mío, dice que son tontas. O sea, hay que guiarlas, todo hay que decírselo, todo hay que hacerlo. Vemos las preguntas que le hacían a Jesucristo. Cierto que sí, una cantidad de cosas, hermano, que el Señor vino y dijo: yo no vengo aquí a partir riquezas a nadie. Yo vengo aquí por causa de que aquí necesita un pueblo ser perdonado. Yo no vengo a condenar a nadie. Lo único que te condena a ti está escrito en la palabra. Ya te está juzgando tus actitudes, tus pensamientos, tus hechos, todo. Yo simplemente vengo a que tú recibas aquel que es enviado, simplemente porque aquel que es enviado se va a sacrificar un día en una cruz del Calvario, tomará tu maldición completamente, y esa maldición que vendrá sobre él y que se regará su sangre será la que te limpiará de todo pecado, de toda enfermedad, de toda culpa. Entonces dice la palabra que si delante de Moisés caían irremisiblemente, dice que más ahora cuando nosotros tenemos la sangre de Cristo por inmunda, preocupándonos por bobadas. Mire, la iglesia de Cristo está tan mal, y no me canso de decirlo porque, hermano, la Biblia nos dice a nosotros que no nos cansemos de repetir, hermano. La iglesia de Cristo está tan mal que hoy en día, hermano, donde se necesita la santidad, donde el pueblo, dice la escritura en Hebreos 12, sin santidad nadie verá al Señor, se está predicando: hermano, Dios te va a dar un carro, hermano, Dios te va a dar una buceta, hermano, Dios te va a dar el trabajo ganando el doble de lo que te gana. Está vencido el diablo. Es un tiempo de buscar la santidad. Es un tiempo de velar. Es un tiempo de dirigir nuestra vida. Yo le hablaba a un pastor hace días que me mandó una palabra allá de la denominación en la cual el Señor nos permitió un día nacer, en la cual el Señor nos tiene separados durante varios, ya 2 años más o menos, por causa de la levadura. Dice que un toque de levadura leuda ¿qué? Y yo bendigo a aquellos hermanos que están allá. Y no me voy a creer, ni creeré que solamente nosotros somos la iglesia, que sí, esa es la única iglesia derechita. No, está vencido Satanás, porque no es así. La Biblia nos dice a nosotros que Elías le clamó al Señor y él le dijo: mira, todavía hay 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Sé que hay un pueblo que todavía no le está, en este momento, por más que lo están acosando, no están doblando sus rodillas al Dios de esta tierra. Pero nosotros, hermano mío, aleluya, me llega un mensaje y me dice simplemente que mira, eso es lo que le están dando prácticamente al pueblo: el Señor en este año te va a traer plata. Así literal, plata. Este va a ser el año, tu año. Créelo, porque va a ser tu año. Y yo digo: Padre, bendito sea su nombre. ¿Le contesto o no le contesto? Mira, usted sabe que todos nosotros nos guiamos por el Señor. Y el Señor me dijo: ya tú le has dicho muchas veces, déjalo quieto. Yo: ok, Señor. Pero después me permite el Señor mandar un mensaje de revelación de un siervo de Dios que en algún momento dado, pues el Señor tocó su vida para alertar al pueblo de las cosas que han de venir. Entonces le reenvío yo a varias personas y me dice: ¿quién es ese el que está predicando? Le digo yo: bendito sea el Señor. Pues te cuento que yo no sé, porque era un colombiano. Le dije yo: no sé, porque resulta que en Japón alguien o una iglesia en oración tuvo revelación de las cosas que van de venir, y ellos tomaron de sus propios ingresos, de ellos mismos tomaron para traer un pastor de cada nación. ¿Usted imagina cuánto puede costar eso? Perdón, para que vinieran allá y oraran y hablaran después de ellos, que se volvieran a sus países de las cosas que han de venir, porque el tiempo ya se cumplió, iglesia. Yo le enfatizo mucho al pueblo, hermano. Aquí no se está, el Señor ya no va por una iglesia que está preparando, sino por una iglesia que está preparada. Amén. Entonces, iglesia, le mando yo: ¿quién es ese varón? Le digo: no sé, varón, lo único que sé es que varón, o sea, bendito sea su nombre, independientemente de quién se sea, ahí las cosas que él está diciendo, bendito sea, es una alerta. Y el Señor nos dice que nosotros, hermanos, tenemos que creer, y hay que creer, bendito sea el Señor. No es que nos vamos a tirar, bueno, ya listo, el Señor viene mañana y entonces por eso ya tiremos el trabajo y no hagamos las cosas que tenemos que hacer. No, esto es lo que nos dice el Señor, es alerta. No duermas, o sea, vela.
O sea, hermano mío, bendito sea el Señor, dispersa toda tiniebla de tu vida, porque las tinieblas no son solamente estas que se pueden ver allá afuera. Las tinieblas son un velo que tiene el hombre que no le deja reconocer la verdad de Cristo. Y esa es la área en la cual yo le digo a ese varón, y le digo yo, varón, mira, aquí nos dice la palabra que el Señor no vino porque Él nos dice a nosotros cosechar riqueza en el cielo y no aquí en la tierra. Este no es el tiempo de hablarle a una iglesia, de hablarle a un pueblo, hermano mío, aleluya, de que las riquezas que van a cosechar aquí en la tierra las van a atesorar. No, hermano, es tiempo de coger aquellas ovejitas y dirigirlas, hermano, a casa. Hay que dirigirlas a casa. Somos pastores, somos siervos de Dios. Estamos nosotros, hermano, con un trabajo encomendado fuerte de parte de Dios, donde le daremos cuenta mayormente al Señor de lo que nosotros hicimos con aquellas personas que Dios nos dio, porque no son rebaños de caballos, hermano, ni elefantes, ni son cerdos, hermano. Son almas de Jehová, son las hijos del Señor. Entonces, es algo bien encomendado. Váyase un momento atrás a Éxodo 4. Si usted puede irse un momento allá. Y vamos a recordar un poco de lo que el Señor le dijo a Moisés que él iba a hacer. El Señor, cuando nos encomienda a nosotros un trabajo, bendito sea el Señor, dice en Éxodo 4, versículo 12, bendito sea su nombre. Y cuando todos tengamos, decimos amén. Dice su palabra: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. O sea, el Señor le dice: venga para acá, mijo. Aquí estoy yo soy el gran yo soy. Eso es lo que usted le va a decir. El Moisés dijo: no, pero yo que no me van a creer, yo qué les voy a decir. A mí esa gente me conoce, ellos saben que yo era de los de ellos. ¿Sí? Ahora, el pueblo tuyo, que yo he estado sí pastoreando ovejitas y cuántas cosas, pero que yo ni siquiera sé hablar. Recuerda mucho nuestras vidas, porque el Señor dice en su palabra que Él al vil y lo menospreciado, bendito fue lo que toma. ¿Cierto que sí? Él al humilde dice que lo exalta y al altivo lo mira de lejos. Y nos reflejamos en estas palabras donde el Señor comienza en nuestras vidas. Porque muchas veces yo le he dicho a ustedes, hermano, yo era el más vergonzoso, yo decía, sobre toda la tierra. A mí me daba vergüenza hasta decirle a alguien cualquier cosa. Para que el Señor, y que me permitiera el Señor enseñarle algo a alguien, yo siempre decía, yo no puedo. ¿Por qué? Porque había un complejo en mi vida que Dios tenía que sanar, y eso pasa en muchas personas, que Dios tiene que libertar. Hay complejos, no de inferioridad, porque no existe, es de superioridad, más bien, eso sí existe. Hay complejos no es absolutamente nada, y está bien, porque usted cree que usted no es nada, porque delante del Señor no somos nada. Pero que usted no le crea al Dios de gloria que lo que Él puede hacer en tu vida, eso ya es un problema bien serio. Y esa es la área en la cual nosotros tenemos que ser libres. Más adelante, cuando tú vas al versículo 21, dice así: cuando Moisés vuelve a Egipto, porque el Señor le dice y le da la orden. En el versículo 21 le dice: y le dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. El Señor le había dicho: mira, te voy a mostrar algo. ¿Cómo voy a ir yo? Te voy a mostrar algo. Simplemente, a ver. Tú, toma esa vara, pum, la tiró y trin, era una serpiente, se la convirtió. El Señor me dijo: tómala por la cola, listo. Listo, la tomó, le quedó un báculo. Vuelve y le dice: mete tu mano en tu seno, llega, lo mete, le sale llena de lepra. Ay, y ahora vuelve la otra vez, le dice: eso vas a hacer tú allá. Y yo creo que Moisés se conocía muchas cosas. Y dijo: wow, tremendo poder. Y bueno, ya, si es así, pues de pronto. Pero a ver, ayúdeme con la lengua, porque no puedo. El Señor le dice, se enojó con él y dice: te voy a mandar a tu hermano. Porque Él no te va a mandar nunca solo. Él sabe que tú necesitas ayuda. Por eso el Señor nos colocó aquí. Todos nosotros, ninguno somos autosuficientes, necesitamos de los hermanos. Porque nos enseñó a depender entre nosotros mismos para que haya esa comunión. Y como nosotros leímos ahora en Primera de Juan, hermano, capítulo 1,
Aquí dice que usted es luz y si usted anda, hermano, con problemas con su hermano, entonces ¿por qué dice que usted anda en la luz? ¿Sí? Si ya el Señor sacó las tinieblas de tu vida. Amén. Entonces, mira lo que dice en el versículo 22. Y le dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Mira qué bellas palabras que el Señor le dice. Y ese es el fin, el por qué al final de la última plaga pasó lo que pasó. Dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aleluya. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Ya el Señor se lo había dicho a Moisés. Se lo había dicho desde antes, qué es lo que él iba a hacer. El corazón de Faraón, ¿por qué Faraón no lo dejó ir? Porque el Señor dejó que Faraón actuara según su corazón perverso. Y él siguió endureciendo su corazón, era por su mal que había dentro de él. Porque llegó a reconocer en muchos momentos que Jehová era más poderoso que los dioses que él tenía. Él llegó a reconocer, inclusive le dijo en muchos momentos, mira, ¿sabes qué? Ora por mí. ¿Ah? ¿Usted no le ha visto alguna vez que hay brujos allá afuera que le dicen a usted, ve, va para la iglesia, ora por mí? ¿Ah? Ese ya es el colmo del cinismo y el descaro. Hermano, aleluya. Estas cosas están pasando y pasaron desde el comienzo. Entonces, era algo que el Señor ya le había advertido a Moisés y que era fuerte. Y pasaron varias plagas y varias situaciones. Váyase un momentito a Éxodo 12. Más adelante en Éxodo 12, el Señor empieza a generar, aleluya, lo que es la Pascua. Y en la Pascua, el Señor en el versículo 12, ya lo que ha pasado estas plagas, él me gusta enfatizarme solamente ahorita en la parte B del versículo 12. Éxodo 12, capítulo 12, pero vamos a leerlo todo, dice. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré, aquí está la palabra clave, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor durante el tiempo que mandó llamar a Moisés para que se hiciese lo que realmente nosotros hoy en día conocemos como plagas? Porque hay otros versículos donde no dice plagas, sino maravillas, ¿cierto? Hay otros versículos donde dice prodigios. Entonces no son solamente plagas, hermanos, sino que así en muchos momentos nosotros hemos conocido que fueron plagas, pero también su pueblo ha reconocido que fueron prodigios y fueron señales y maravillas, porque es que, hermano, lo que el Señor envió, estas cosas que el Señor envió no fueron cualquier cosa. Y los brujos intentaron imitar varias veces ellos y lo imitaron hasta la tercera vez, hermano. Pero de ahí para allá no pudieron, hermano. ¿Por qué? Porque solamente el Dios de todo el universo podía hacer lo que realmente estaba haciendo en ese momento. La plaga número 1, la plaga número 3 y la plaga, la número 3, la número 6, la número 9 fueron plagas que no tuvieron ningún consentimiento, ni el Señor permitió que fuera, vaya, ve y dile a Faraón que voy a mandar tinieblas. No lo hizo así, sino que fue algo consecutivo del endurecimiento del corazón de Faraón al no dejarlo ir. Simplemente el Señor le dijo, levanta tu báculo y vendrán entonces aquellas tinieblas. Las tinieblas, hermano, de las cuales hoy nosotros vamos a hablar. Todas estas peleas, cada una de las plagas, cada uno de los prodigios, cada una de las señales, era dándole duro a un Dios de ellos. Era dándole duro a unos dioses que ellos tenían, porque ellos tenían dioses para todo. Egipto, hermano, ha sido idólatra, completamente vuelto solamente a sus otros dioses. Y en la parte en la cual nosotros nos vamos a enfatizar hoy, que es en la plaga de las tinieblas, iba a darle fuerte a un Dios llamado Ra. Es el Dios del sol de ellos. Es un Dios, hermano mío, que ellos han reconocido prácticamente para que traiga prácticamente la luz a sus vidas. Y bendito sea su nombre. Ahí el Señor estaba terminando de hacer algo fuerte, porque las plagas siguientes iban a ser los primogénitos, y la anterior, hermano mío, habían sido también langostas, habían sido, hermano, también granizo.
Cosas, hermano, que en el desierto no ocurrían así de sencillo. Y los científicos han querido, hermano, por muchas formas tratar de meterle al hombre ¿cómo le llamamos nosotros? Una teoría de qué fue lo que pasó, que pudo haber sido una tormenta de arena y algo que tiene otro nombre igualmente con esto, volcánica, hermano, pero vamos a leer las tinieblas que hubieron ahí, no fueron cualquier cosa, no fueron simplemente se nos nubló así como acá y el Señor lo permitió por 3 días, no, hermano, fue algo muy grande, fue algo muy grande. Entonces vamos un momentito a Éxodo 9 para que usted lea algo rápidamente y nos dispongamos a lo que yo le estoy diciendo. Se lo compruebo con la escritura porque Dios es bueno y Él quiere que hablemos a través de su palabra. Éxodo 9, versículo 14. Dice la escritura: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Esta fue la plaga de granizo y se lo estaba diciendo, no hay otro como yo. Y dice en el versículo 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Le estaba hablando, hermano, a Faraón, pero era su Dios. Como cuando nosotros, el Señor nos permite orar por una persona. Y quizás usted está en un momento, aleluya, de liberación con la persona. Usted está viendo a ella, pero le está hablando a uno, a ese demonio que está dentro de la vida de aquella persona. Le está desautorizando. Y está uno, a través del Espíritu Santo de Dios, que Él está mostrando estas cosas, está permitiendo de que ese demonio pruebe la fuerza con el Señor. Porque no tiene delante del Señor. Dice la escritura que ellos vienen por un camino, pero por 7 tienen que huir. Amén. Dice, hermano mío, hablando de plagas. Ahora en el libro atrás, vete al versículo 7, al capítulo 7, versículo 3. Y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis ¿qué? Señales y mis. Mire, en otro pasaje el mismo Señor está permitiendo de que se entienda que son plagas, pero acá también anteriormente le está diciendo: estas van a ser señales y estos van a ser maravillas, cosas similares a las que usted hoy en día está viendo. Porque estas plagas y estas señales, estas maravillas se comparan a los últimos tiempos de Apocalipsis. Van a haber muchas de estas en el tiempo en el cual el Señor va a redimir a su pueblo. Entonces es algo, hermano mío, que es profético, es algo, hermano, que es escatológico, para que usted lo entienda. Es algo que fue ayer y que va a seguir siendo todavía hasta su venida. Hermano, es algo, hermano, que es importante que usted y yo reconozcamos, sepamos y atendamos. Amén. Ahora, bendito sea su nombre. Capítulo 8, versículo 23 de Éxodo mismo. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Plaga de moscas venía. Mire, todas estas plagas que nosotros escuchamos aquí, usted ha visto que ya hay plagas por toda parte. Las plagas, aquí cada ratico salen ¿cómo es que el Fogel? La gripa del Fogel, la del Schwein, ¿cierto que sí? Plagas de langostas, hermano, donde usted las quiera ya han pasado ahora último. Y la langosta es algo tremendo, hermano. Ayer yo estaba contando con mi hermano Rafa y le decía: es tremendo esta plaga de langostas. ¿Sabes qué? Ellos dice que las langostas comienzan, el Señor dice que Él empezó a mandar de un viento del oriente. Tremendo. Venían del mar. Y dice que estas plagas son de tal manera. Ellas pueden correr hasta 3 kilómetros por hora. Pero cuando ellas se van juntando más en manada y van sintiendo que son mucho más, dice que hay una hormona que tienen ellas, no recuerdo el nombre en este momento, que lo que les permite es que sus alas comiencen a crecer más. ¿Para qué? Para que se vayan esparciendo todavía más y ellas no peleen por la comida. Es tremendo que pueden alcanzar, hermano, aleluya,
exactamente 100 kilómetros en una hora, hermano. Eso es así, barriendo con todo. Y se van multiplicando. Pero todo eso es mientras ellas sientan de que están ya prácticamente en manada. Es algo que las naturalezas, algo que el Señor permite. Y esta es una de las plagas, hermano, tremendas, donde el Señor, el propio Faraón le dijo: mira, ¿sabes qué? Quítame esta plaga, por favor. Al menos esta, quítamela. Y dice que el Señor, Moisés oró y el Señor mandó un viento de lo siguiente. Y dice que no quedó ninguna. Cosas maravillosas, sobrenaturales. Cosas, hermano, aleluya, que le podemos llamar plagas, pero son señales fuertes de las cosas que hoy en día usted ve. En la noticia hemos visto plagas de pájaros, hermano, que se estrellan contra las casas, los apartamentos, contra todo, y se mueren así simplemente. ¿Por qué? Sabemos que hay manipulación, sí, del sistema, lo que llama el HAR, lo que se llama allá afuera en Suiza el CERN. Cosas que están manipulando los tiempos, que van a hacer creer que todas las maravillas y los prodigios que vayan a hacer mañana van a venir a través de Dios, y le van a echar la culpa a Dios, y mentiras que es el hombre que está produciendo muchas de estas cosas. Entonces, vemos nosotros, hermano, hace días leímos el Salmo 78, y en el Salmo 78 está todo el recuento absoluto de todo lo que pasó a este pueblo, y del versículo 43 habla de prodigios. En Éxodo 7:3, en el 11:10 nos habla sobre todo esto, hermano. Yo se los estoy anunciando, ya no lo busques más, pero para que tú empieces realmente a ver de que lo que el Señor te está diciendo es real, de que está escrito aquí en esta palabra hermosa. Entonces, bendito sea el Señor. Dice: cada señal o maravilla que iba a azotar a la nación egipcia era un ataque directo hacia los dioses o magos poderosos de Egipto. Toda una nación iba a ser humillada y derrotada por primera vez sin levantar un arma, junto a su faraón y su séquito de brujos ocultistas. La devastación iba a ser de tal magnitud que su base económica quedaría muy mal en un periodo muy breve de tiempo. Muchas personas dicen que esto pasó entre un límite de 18 a un mes, 18 días. Y mira cómo el Señor puede traer en tan poco tiempo, hermano, en tan poco tiempo, la destrucción prácticamente de una nación. Sus brujos le decían a Faraón: ¿cuándo vas a dejar de ir a esta gente ya? ¿No estás viendo que Egipto está devastada? Hermano, ¿cómo podríamos ver? Nosotros hemos visto las noticias, quizás cómo está a veces en el oriente cuando hay estas guerras, ¿cierto que sí? Y uno dice y se queda aterrado, uno dice: Dios mío, ¿cómo puede vivir esta gente aquí? Y yo me imagino que era algo similar. El Señor devastó todo. Cada dios, hermano. El granizo cogió, hermano mío, aleluya, la cebada, las sembrías de cebada. Y eso es algo, ahí hay algo bien poderoso, porque dice que lo que no cogió el granizo fue el trigo, porque el trigo era una siembra de tiempo tardío. Daba la cosecha en tiempo tardío. Pero la siguiente plaga que el Señor envió, la envió para que acabara también con el trigo. Entonces, de la ira de Dios no se va a salvar nadie. La única forma de que el hombre se salve de una ira de nuestro Señor Jehová, hermano, es la obediencia a su palabra. El Señor no quiere asustar a nadie sobre las cosas que han de venir y sus juicios y las cosas que han de ser a través parecidas a este tiempo. Él lo que quiere es que usted aprenda a vivir en temor a Él. Porque por causa, hermano, de que Faraón tenía su corazón endurecido, llevaban del bulto toda la nación. Y hasta la tercera plaga, hermano mío, el Señor permitió que hasta su propio pueblo también llevara el bulto. De ahí para allá el Señor dijo: ya, ahorita sí, a mi pueblo lo mandó para Gosén. Ellos estaban en Gosén, en una región llamada Gosén en Egipto. Y era tremendo, hermano, que pudiesen haber plagas con ellos y donde ellos no había nada. Entonces, dice que lo que el Señor quería acabar en ese momento, que es lo que está haciendo en este tiempo el Señor durante todo este transcurso de cosas que han pasado,
es acabar con la mitología egipcia. O sea, darle un golpe fuerte al poder y a esa credibilidad que tenían sobre sus dioses. Y segundo, la economía nacional. Era un imperio, hermano, egipcio. Egipto era el imperio más grande y el Señor quería que, como la base de su sostenimiento era tan fuerte, el Señor iba a terminar en tan poco tiempo. Y eso se asimila, bendito sea su nombre, a las naciones de hoy en día. Se asimila como Estados Unidos ayer, hace 2 días, dice: no tenemos ni con qué sostener la Casa Blanca ahora, siendo la nación que tiene más poder sobre toda la tierra ahora. Una nación, hermano, que es primer mundista, hermano, que siempre está repartiendo dineros y que hace como ha querido en muchos lugares. No tiene con qué pagar, hermano. Así decían en esas noticias: no tienen ni con qué pagar al jardinero de la Casa Blanca. Cosas, hermano, que quizás nosotros digamos, hermano, no, eso es puro cuento, puede ser solamente propaganda. Sí, hermano, pero son cosas que no se habían visto en mucho tiempo. Y que el Señor está permitiendo que hayan, hermanos, desequilibrios económicos. Porque cuando hay estos desequilibrios económicos, hermano mío, aleluya, la gente sale despavorida. ¿Por qué? Porque así es el hombre. Nosotros creemos y confiamos en lo que tenemos en el bolsillo. Pero el hombre de Dios no confía ni cree en lo que tiene en el bolsillo. Él cree en Jehová de los ejércitos. Él cree que el Señor todo lo puede. Él cree que Él es el que da. Amén. Y esto es lo que está pasando. El pueblo de Jesucristo, aleluya, y nosotros ni sabemos cómo nos hemos sostenido, porque Dios es el que ha sostenido siempre su obra en todos los tiempos. Pero aquella nación dice: sí, nosotros cobramos impuestos para poder seguir avanzando. Cobramos impuestos y cada vez viene una opresión tremenda, y el pueblo de Israel está oprimido. Y por eso es que el Señor le dijo a Moisés: le vas a decir a Faraón que yo voy a matar su primogénito, porque mi hijo Israel me lo ha esclavizado y me lo tiene muerto ahí en esas prisiones cautivas. Me está matando mi gente. Y eso es lo que el Señor, aleluya, en este tiempo nosotros estamos pudiendo ver. Tremendo, mi rey. Vemos hoy en día que el pueblo de Dios está esclavizado. El pueblo de Dios está como la cucaracha, mirando cómo se mete todavía debajo de las cuevas para poder predicar el evangelio. Cómo el pueblo de Dios, hermano, está siendo echado, tirado, está siendo menospreciado. Cómo el pueblo de Dios está siendo pisoteado, escupido, blasfemado, hermano, a través de los sistemas mundiales, a través de todo lo que es el príncipe de este mundo, acorralando realmente a los hijos de Dios. Por eso es que el Señor viene con ira y con fuerza en contra de todas estas naciones que se están juntando en contra de su pueblo. Entonces, iglesia, esto es muy parecido a la defensa de Esteban en Hechos 7. Mire, vamos a leer un poquito Esteban. Vamos allí, aleluya, al libro de Hechos 7, porque usted va a entender por qué el Señor escogió a Moisés ahora. Era necesario escoger un Moisés, porque Moisés, hermano mío, aleluya, no era cualquiera. El hombre quizás no creía en sí, no sabía lo que él tenía, pero Dios sí sabía lo que él era y por qué lo había hecho pasar y vivir lo que había vivido. Porque el Señor lo había permitido que hubiese sido naufragado en el Nilo y hubiese sido recogido por esta familia. Amén. Bendito sea su nombre. Hechos 7, versículo 22. Dice que Esteban está preparando. Aleluya. Esteban estaba preparando, estaba defendiéndose porque lo iban a matar. Y en el versículo 22 dice así su palabra, aleluya: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Había algo importante. Cuando nosotros leemos el Hechos atrás, el capítulo 6, versículo 8, váyase un poquito atrás. Capítulo 6, versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada
de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al poder con que hablaba. Hermano, bendito sea su nombre. ¿Cuáles serían los prodigios que estaría haciendo Esteban? ¿Cuáles serían las maravillas que en ese momento se encontraría haciendo Esteban? Que se tuvieron que levantar aquellos hermanos, aleluya, príncipes también y principales de estas sinagogas, y estaban también blasfemando en contra de él, y estaban queriéndolo matar y apresar primero y queriendo destruir su vida, como de acuerdo en algún momento Moisés se encontró, porque el faraón también lo amenazó de muerte a él. Pero dice aquí que él empieza a descifrar algo, a discernir algo, en lo cual el Señor había llamado a Moisés, y era que Moisés, hermano, él tenía un conocimiento. Mira, dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Sabes qué significa eso? Moisés también fue brujo. Moisés, hermano, también conoció. Era una obligación que Moisés, siendo, hermano mío, casi el hijo de la hermana del faraón, él tuviese la escuela, hermano, en todas las órdenes de sabiduría de todos estos demonios en los cuales, hermano, egipcios se encontró y ponía su confianza. Moisés no era cualquier persona. Nosotros quizás en su momento él decía, Señor, yo no soy digno de ti porque yo, hermano, Señor, yo conocí todas estas cosas. Pero el Señor sí sabía de que eso era un arma letal. Él sabía cómo iba a proceder esos dioses. Él sabía los íntimos secretos de esos dioses. Entonces podía hacer el Señor bastante sobre él. Dice, enseñado a Moisés en la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras, o sea que él conocía. Cuando un hombre, hermano, está guiado por otro espíritu demoníaco, hermano, que también es una deidad, hermano, es una persona, hermano, que también conoce muchísimas cosas de los otros dioses y tiene un poder de convencimiento porque su Dios también le permite darle ese conocimiento. Tiene una cobertura a través de esos dioses. Y el Señor también permitía de que Moisés supiera entonces cómo operan estos dioses para tratar de engañar al hombre de Dios. Era algo que estaba pasando, que Esteban estaba en este momento descifrando, algo que estaba él en este momento discerniendo. ¿Por qué, hermano mío? Sencillamente porque era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y él estaba en la luz y no habían tinieblas en él. Porque cuando el hombre, hermano mío, tiene su vida centrada en la luz, discierne las cosas, hermano, aleluya, que son del hombre y que son de Satanás. Porque no es él, sino el Espíritu Santo de Dios que habita en él. Dice su palabra que la palabra es una espada viva y eficaz de doble filo, que penetra, hermano, aleluya, hasta los tuétanos de los huesos, el alma, el espíritu, hermano, dice, y discierne lo más profundo del corazón. Esa es la palabra, juntamente con el Espíritu Santo de Dios. Y él podía estar revelando en este momento y le estaba hablando a un pueblo que, hermano, era el propio demonio. Querían matarlo porque estaba haciendo señales, prodigios, estaba sanando personas, hermano. Habían personas que se estaban levantando, hermano. Quizás, hermano, muertos, enfermos en cualquier área, hermano. Estaban viniendo a la luz admirable. Nosotros nos regocijamos cuando viene, hermano, una persona nueva a Cristo Jesús. Y venimos y oramos y le damos la gloria al Rey y peleamos una batalla, porque la batalla es fuerte mientras se puede libertar a aquella persona, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que lo permite. Pero también tenemos que librar esa batalla, tenemos que seguir luchando en oración, tenemos que seguir luchando en ayuno por aquella persona, hermano mío, aleluya, porque no es simplemente como muchas veces lo vemos nosotros en la televisión o lo vemos en prédicas. Esa persona vino, era re mal, se cayó, listo, se sanó. No, hermano. Hemos vivido y hemos experimentado que muchas de esas caídas son emociones y permitidas por estas deidades demoníacas. Porque el proceso no comenzó simplemente o no se terminó cuando Jesús llamó a Lázaro,
sino que de ahí comienza un proceso en la vida de Lázaro, porque le dice a los discípulos: quiten las vendas. Venimos a la vida cuando nosotros aceptamos a Cristo, pero el Señor tiene discípulos para que ayude a quitar las ataduras. Y ahí es el proceso, y ese cuesta, y ese es de oración, y ese es de ayuno, y ese, hermano, aleluya, es de más gracia, de misericordia. Eso, hermano, es de guerra, es de pelea. Eso, hermano, aleluya, es de hombres que dice la Escritura: el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos arrebatan. Aleluya. Ahí es el tiempo, ese es. Por eso el Señor está llamando a un pueblo a que esté completamente con sus ojos abiertos. Mira a su hermano y tiene los ojos abiertos. Aleluya. Abre tus ojos, iglesia. Es necesario que abramos los ojos. No le mires el vestido a tu hermano o a tu hermano. Mira lo que hay en su corazón. Ese le pertenece al Rey. Usted ve al hermano, aleluya, que está al lado, usted dice: ¿cómo no amarlo? A veces nosotros decimos a carita que nos tocó, pero el Señor lo permite, porque acuérdese que a Samuel le pegó también su... No te mires en la apariencia, porque los hombres son los que miran en eso. Yo miro el corazón. El Señor quiere que tú mires a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros y sepas que Dios puede hacer mucho en ese corazón. Jeremías 17 dice que es perverso de corazón como ninguno, pero Él quiere cambiar ese corazón de piedra, un corazón de carne, y hacerlo suyo. Moisés empezó a hacer una obra de Dios llamado, y ¿sabes qué le pasó? Casi se lo carga el Señor porque no se había circuncidado. Y la esposa lo tuvo que coger al hijo Trun y llamarlo a Moisés, prácticamente a obligarlo, decirle: mira, tú me eres un esposo de sangre. Acuérdate que a nadie le sirve a Jehová sin haber sido realmente cortado el prepucio de su corazón. Ninguno de nosotros, cuando hay personas que no le pueden servir al Señor de la manera que Dios quiere que se le sirva, es sencillo, hermano: no ha transformado ese corazón. Exactamente, sencillamente vino a Cristo, pero no se ha convertido. Y mientras no se ha convertido, el Dios le va a hacer guerra ahí. El Espíritu Santo Dios le va a hacer una guerrita. Amén. ¿Sabes qué significa tiniebla? Vamos a ir un momentito entonces ahora a Éxodo. Dice que era poderoso Moisés en sus palabras y en sus obras. O sea que, hermano, conocía absolutamente todo ese poco de demonios. Él sabía qué hacer y cómo actuar. Y que el Señor le estaba mandando lo que le estaba mandando, él no era porque él no conocía o no sabía esto. Vamos, bendito sea su nombre, el capítulo 10, para ir terminando. En el capítulo de Éxodo 10, versículo 29, vamos a leer hasta el versículo 21 hasta el 29. Y dice la palabra del Señor: Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano al cielo, hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Toca a tu hermano. Tú lo tocas a él, ¿cierto que sí? Ahora, toma tu mano así y trata de tocar lo que está en el aire. No lo puedes hacer, ¿cierto? Pues las tinieblas que el Señor mandó en este lugar, dice que era una tiniebla que usted la podía palpar. Cuando tú te vas allá afuera, tú harás quizás así, tampoco podrás tocar esa tiniebla. Pero esta tiniebla, dice, podías palpar. El hombre, cuando no tiene a Cristo en su corazón y no se ha convertido, no puede palpar la tiniebla, porque él cree que no tiene tiniebla. Por eso el Señor dice en Lucas 11: cuida que tu luz no sea tinieblas.
Cuida que el hermano que está a tu lado y que tú no puedas palparlo a él estando en tinieblas. Es fuerte esto. Dice, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Y dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Hermano, ¿cuántos han estado en un cuarto oscuro? Mira, para mi experiencia, yo he estado en un cuarto oscuro o en un momento en el cual usted está en la luz y usted sale a algo muy oscuro, fuerte. Y usted como que se queda como que usted no ve nada en el momento. ¿Qué pasó? Pero cuando tú te vas introduciendo a esa oscuridad, tus ojos se van acomodando a esa oscuridad y tú ya puedes ver las cosas. Pero resulta que aquí dice el Señor que hubieron 3 días donde usted, imagínese estar ahí sentado y usted voltear a mirar a su hermano y no poderlo ver. 3 días, 72 horas, en los cuales usted podía levantar su mano y usted palpaba algo que había. Hermano, cuando el Señor en su palabra dice que esta tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor vino y trajo su presencia trayendo la luz, hermano. Ahora estamos hablando de que la presencia del Señor completamente se fue. No hay nada de Dios. Esto fue lo que pasó en ese momento. No hubo nada, absolutamente nada de Dios sobre el pueblo de Egipto. Cosa que ellos podían palpar la tiniebla y no podía. Quizás, hermano, ¿sabes qué es no haber luz? Significa que las personas quizás a tientas se levantaban y buscaban una vela, no la podían encender, porque se fue literalmente toda luz. Ni un farol, nada lo que ellos pudiesen encender para que trajera luz, nada se podía encender. Prácticamente es lo que había en el principio, que la tierra estaba desordenada y vacía. Esto es algo, hermano, que nosotros a veces lo leemos así de sencillo y pasamos y no había luz, pero cuando tú lo meditas real, tú dices, wow, tremendo. ¿Cómo es posible haber una oscuridad de tinieblas que tú le puedas palpar, que no puedas ver la persona que está al lado, que te tengas que quedar sentado? Porque dice la escritura, se tuvieron que quedar sentados, y que nada sirvió para traer luz. Nosotros a veces podemos tener, hermanos, recursos para hacer muchísimas cosas, pero si Dios no lo quiere, no lo puedes lograr. ¿De qué nos sirve a nosotros tener todo el dinero del mundo si estás lisiado en una cama para moverte donde tú quieras? Son las cosas que Amos 4 dice en su palabra, que trajo el Señor todas estas cosas para que el hombre se arrepintiese, mas no se arrepiente. Cosas que para nosotros nos parece, este es el Dios. Mira, estamos hablando del Dios que en la tierra, hermano, y en muchas congregaciones están diciendo, este es el Dios de amor, el Dios de amor, el Dios de gracia. Es tan triste, en mi corazón lo he sentido toda esta semana, cuando he tenido llamadas de hermano, y mis hermanos son testigos de personas que han estado en este lugar y que ahora se encuentran en otras iglesias de aquí mismo, de habla alemana, y que me escriban y me digan, pastor, estoy preocupado, pastor, porque la iglesia está enfocada en la gracia y en el amor, y que después de ser salvo, salvo para siempre, y no están predicando santidad. Cuando uno le dice al hermano, esta es la última generación, la del rapto. ¿Rapto? ¿Cuál rapto? ¿Quién sabe?
Eso es triste, hermano. Eso desgarra nuestro corazón y dice: Señor, por Dios, ¿qué están enseñando? Que hombres son llamados hombres de Dios, que la Biblia nos dice a nosotros que no se le puede añadir ni se le puede quitar. El Dios que usted y yo le servimos tiene, hermano, aleluya, la característica de ser un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Es un Dios, hermano, que antes, hermano, de su amor es un Dios justo. Y solamente, hermano, aleluya, por algunas personas, hermano, que quieren tener el salario en sus iglesias para sostener simplemente aquel lugar o una apariencia, hermano, engañan y se aprovechan de un pueblo. Y Rababacaya. ¿Por qué nosotros seguir en tinieblas y no hacer nada? ¿Por qué seguir nosotros siendo aquellos que palpen aquella tiniebla si esa tiniebla ha sido mandada solamente para aquellos que no adoran a Dios? ¿Por qué un pueblo como ese se encuentra en esa situación? No discierne nada. Y cuando tú encuentras a estas personas, te invitan para un concierto, te invitan para un teatro en su iglesia, pero no te invitan para decirte: hermano, exhortémonos unos a otros. Hablemos del pecado que nos está consumiendo. Hablemos de lo que nos está alejando de su presencia. Estas son las cosas por las cuales, hermano mío, el Señor todavía, hermano, tienen tinieblas a muchas personas que solamente, hermano, no se pueden parar de su lugar porque están veladas. No pueden encender esa vela. ¿Sabes por qué? Porque el único que la enciende se llama Jesús. Él es la luz. Él, solamente Él es la luz. Si no tienen a Jesucristo en sus vidas, están en tinieblas, están dormidos, son zombies, muertos vivientes, caminan por inercia, no se dan cuenta lo que hacen, porque el Señor mandó un espíritu, hermano, aleluya, a través de su desobediencia, para que con ojos no vean y con oídos no lo entiendan, por causa de la desobediencia. Viene juicio fuerte y muy pocos están preparados. La semana pasada el Señor hablaba remanente, iglesia, remanente. El martes en el estudio bíblico el Señor nos habló sobre este remanente. Remanente es aquel pueblo que quedó simplemente la sobra de toda la destrucción, de todas las personas que tuvieron que pasar un proceso fuerte. Tú y yo escogemos estar dentro de ese remanente, o decidimos quedarnos como muchos de este pueblo que dirigía Moisés. Quedaron, hermano, por la desobediencia, tragados por la tierra. Dice la palabra, hermano, que por su incredulidad no entraron sino los de 20, hermano, de edad. De los 12 espías, solamente 2, Josué y Caleb. Hombres, hermano, aleluya, que creían en Dios, creían en el siervo de Dios. Hombres que pagaron el precio detrás del siervo de Dios. Y no estoy hablando de una iglesia que ande detrás del pastorado de esta iglesia, no, anda detrás de Cristo. Porque donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, yo me he propuesto en mi corazón, juntamente con el equipo de trabajo de esta iglesia, lo sabe que es así, de que si tú un día no estás aquí, que nadie te meta los dedos a la boca, bendito sea su nombre, que conozcas la palabra de Dios, que sepas lo que es la sana doctrina, que sepas lo que es que te salva realmente, iglesia, bendito sea su nombre.
ahora es cuando más se lucha. ¿Qué se llama contender ardientemente por la fe? Es el área, bendito sea su nombre. ¿Sabes, hermano? En el capítulo 9, versículo 14 de Éxodo, antes de seguir continuando con el 10, mira cómo el Señor va y nos lleva. Dice, antes de enviar la plaga de granizo, dice en el versículo 14 de Éxodo 9, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Hermano, al mundo y a los hombres que están aún todavía en esa tiniebla, el Señor está mandando plagas a su corazón. El Señor está mandando a darles en su corazón. Por eso hay muchas personas que están arraigadas en el sentimentalismo, porque no entienden realmente que el Señor nos hace libres, hermano, de todo lo que tenga que ver con el alma, con lo almático, porque ustedes y yo no somos guiados por el alma, sino por el Espíritu Santo de Dios. Él es el que sujeta el alma y el cuerpo. Él es el que realmente escucha al Señor, sabe las cosas de Dios. El alma traiciona tu vida, se acopla, hermano, con la carne, y lo único que produce son obras de la carne. Pero el Espíritu Santo de Dios da los frutos del Espíritu. Y eso es a lo cual usted y yo como iglesia de Cristo somos llamados. Dice, bendito sea su nombre. Seguimos leyendo en el versículo 24. Solamente los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Solamente ellos, hermano, aleluya, porque eran sus hijos. Ahora, versículo 24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová solamente, queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vaya también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viere mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Hay un momento, hermano, donde usted y yo no veremos más, hermano mío, el rostro de aquel impío, de aquel pecador que no aceptó a mi Señor Jesús. Vemos que durante todas las plagas, Faraón era el Dios supremo, representando los dioses a los cuales él le servía. Y él sabía, quería estar dándole a Moisés formas de engañarle para que él dijera, sí, primero te dejo ir con tus varones, bueno, después te dejo ir con tus esposas, luego te dejo ir con tus hijos. Lo que quería Faraón era que él se fuera, pero tuviera, hermano, que volver nuevamente. Y el Señor no se iba a retratar de sus palabras y le dijo, no, señor Faraón, aquí nos vamos todos. Y todo lo que nosotros tenemos, porque mira, el que conoce a Dios, el que conoce a Jehová, el que conoce a Jesús, usted sabe que usted no sabe qué el Señor le va a pedir mañana. Amén. Bendito su nombre. Amén. Abraham le pidió su propio hijo, bendito sea su nombre. Usted no sabe qué el Señor le va a pedir. Nosotros, hermanos, tenemos idolatría por los hijos, tenemos idolatría por muchas personas. Nosotros en nuestros corazones nos arraigamos, hermano, a las emociones, y el Señor mañana te dice, yo mañana te voy a pedir muchas de esas cosas. Así es. Y vas a tener que entregármelas, porque de la única forma que yo la pueda salvar es que tú me la entregues. Amén. Yo lo he tenido que vivir, experimentado, la iglesia lo sabe, nuestros propios hijos. Amén. Hemos tenido que renunciar para que Dios haga sus obras. Hemos visto ejemplos, el transcurso del tiempo en el cual nosotros nos lleva, hermano, con la palabra del Señor. No ha sido simplemente, hermano, de escuchar o de solamente leer la escritura. El libro de Hechos todavía se sigue escribiendo, y son los hechos en los cuales tú el día de hoy y yo todavía, hermano, estamos viviendo.
Siervos de Dios, hermano. Su nombre es exaltado. Diga a los hermanos, sonría que Jesús le ama. Bendito su nombre. Busca Mateo 25, aleluya. Yo le advertí que había un versículo, ¿cierto que sí? Aleluya. ¿Sabes que hay una parábola de talentos en Mateo 25? Mateo 25 habla de las vírgenes sensatas y las insensatas, aquellas, hermano, que siempre guardan su aceite, que guardan el Espíritu Santo, la unción de Dios, y aquellas que son un poco más perezosas, que se van a quedar. Iglesias, hermano de Dios, que no se preocuparon por llenarse de la unción de Dios. Y van a pedirle prestado del momento, aleluya, en el cual van a ver que el novio se aproxima. Ya no va a haber tiempo. Dice más adelante en la parábola de los talentos. ¿Cuántos han pasado por esta parábola? Bendito sea su nombre. Dice mi rey que es hermoso, aleluya, que uno recibió unos talentos más que otros, ¿cierto? 10, 5, 1, y cada uno el Señor se lo dio para que usted coja su talento y lo multiplique, ¿cierto que sí? ¿Cuántos han multiplicado sus talentos? Aleluya, levanta tu mano. Aleluya. Mira, necesitas multiplicar tus talentos. Por eso yo te estaba ahora hablando sobre una iglesia que es iglesia, pero está en tinieblas. Porque el Señor mismo ha permitido que esto ocurra, porque muchos de ellos no han dado los resultados que Dios quiere que se dé. Hermano, Dios no está pidiendo multitudes de personas, hermano, que estén en una congregación. Él está pidiendo un remanente que esté convertido a Él. Eso es lo que el Señor realmente quiere. Y aquí en este momento hay un pasaje que es bien fuerte. Y vamos a ir, hermano mío, al versículo 29 de Mateo 25. Dice, aleluya, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, ¿echarle en dónde? ¿Echarle en dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquel hombre en Cristo Jesús que no le dé el producido del Señor va a ser como en el tiempo de Moisés, hermano. La luz estará en unos y las tinieblas densas estarán en otros, solamente por no cumplirle a Dios. Y esto es más que fuerte, y yo sé que ustedes no necesitan más ejemplos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Rey de Reyes. Vete un momentito a Lucas para que comencemos ya a terminarlo todo. El libro de Lucas, en el versículo 79, dice que Zacarías comenzó a profetizar de un momento, y en el versículo 29 dice 1:79. Vamos a leer el 78 y dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Esto es a lo cual vino el Maestro. Esto es a lo cual vino Jesús, a traer la luz a tu corazón cuando estuviste en tinieblas, cuando no lo comprendiste. Hay tiempo para muchas de estas iglesias, porque el Señor lo dice en Apocalipsis: tengo muchas cosas contra ti, pero también sé que has guardado mi palabra. El Señor habla en la condición de la iglesia. Y yo a veces me asusto cuando pienso que la condición de la iglesia en este momento es la condición de la iglesia de la Odisea, hablando generalmente. Porque es verdad, una iglesia que no es ni fría ni caliente será vomitada, palpará las cosas de Dios y podrá quizás ver a dónde el Señor lo lleva.
Pero cuando el Señor se dé cuenta que esta fue una iglesia tibia, la vomitará. Es fuerte. Bendito sea su nombre. Primera de Tesalonicenses 5. Hablando de la venida del Señor, en el versículo 4, dice su palabra: mas vosotros, hermanos, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. El día va a sorprender solamente a aquel que está dormido, aquel que no ha sido convertido, aquel que se encuentra quizás en un asiento, en una congregación muerta. Dice su palabra: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dile a tu hermano: tú eres un hijo de la luz y no de las tinieblas. Dale palmas a aquel que vive, iglesia. Aleluya. Las plagas terminan con la muerte del primogénito de Faraón. Y así fueron con todos y cada uno de los cautivos, los presos y todos en Egipto. Cumplió el Señor lo que dijo en Éxodo 4, porque sabía que Faraón no se iba a arrepentir. Faraón siempre quiso burlar a Moisés, y queriendo burlar a Moisés quería burlar al propio Dios, y burlar a Dios no es posible. Entonces hay una pregunta que le hizo Faraón: ¿por qué pasaron estas cosas? Faraón le dijo cuando vino a traerle las informaciones de Dios: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová. ¿Por qué el Señor permitió esto? Para mostrarle quién era el Dios Todopoderoso. Él trajo todas estas cosas, hermano mío, para dar testimonio a las generaciones venideras. Porque cuando todo esto pasó, el Señor le permite a su pueblo decir: cuéntenle a sus hijos todas las maravillas de todas las generaciones venideras, para que ellos se alerten y no vivan en tinieblas. No hay una excusa. Tinieblas significa ignorancia. Tinieblas significa oscuridad. Y Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ponte de pie, por favor. Si seguimos leyendo, le faltó conocimiento porque su pueblo no lo buscó. Su pueblo no quiso arrepentirse. Su pueblo no quiso ser guiado. Y dice: por esto yo me olvidaré de ti y me olvidaré de tus hijos, y te despojaré del sacerdocio que yo te di. Hay consecuencias muy grandes del por qué nosotros no le servimos con gozo al Señor. Y por eso el Señor hoy hace un llamado a nuestro corazón y a nuestras vidas. Un llamado, hermano, a un arrepentimiento genuino, de volvernos a una teshuvá. Conocida dentro del pueblo hebreo, la teshuvá es un arrepentimiento que no nos hace simplemente voltearle la espalda al pecado, sino que nos hace correr a los pies de Cristo, a los pies del amado. Y eso es a lo cual el día del Señor hoy hace un llamado a cada uno de mis hermanos. Si en este día tú has descubierto que en tu vida abundan más las tinieblas que la luz admirable de Cristo Jesús, porque tú en este tiempo estás reconociendo a través de la Escritura que tus obras solamente han sido, aleluya, el producto de que no hay la luz verdadera. El Señor hoy espera por ti para que sea Él
orando por tu vida. Hoy hace un llamado el Señor y te hace una invitación al frente de este lugar, para que Él pueda, aleluya, tomar tu corazón y levantarlo de tal manera. Hoy el Señor nos manda a hacer una reconciliación genuina, verdadera. Hoy el Señor te insta a ti, iglesia, a dar un paso al frente, porque de valientes es de reconocer nuestros propios errores. La Biblia dice que el que se arrepiente y confiesa su pecado, él alcanzará la misericordia de Dios.